Bienvenidos. Hoy damos inicio a esta instalación que hemos denominado Pavertac. ¿Por qué decidimos unir estos tres directores en un mismo título? Pasolini, Bergman, Tarkovsky. Porque vienen de culturas diferentes, de formaciones diferentes, distintas concepciones del arte, pero los unen las mismas obsesiones, las mismas ideas: la vida, la muerte, el amor, el padre, la locura. La intención será encontrar un hilo que los una a través de las palabras de los brillantes expositores que hemos convocado y que han tenido la deferencia de apostar a esta idea. A ellos nuestro primer agradecimiento. Este evento se completará también con audiovisuales de edición propia, con fragmentos de películas de los tres directores, intervenciones teatrales y poéticas que habrán de sumarse a esta apuesta. Tenemos la esperanza de que no sean solo de su agrado, sino también de su interés. Los invitamos ya mismo a comenzar. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, mi trabajo tiene como título De Dios. Paso a leer. Los objetivos de este trabajo son muy ambiciosos, pero desde ya les advierto que es un objetivo que está muy lejos de llegar a buen puerto. Por lo tanto, y tratándose de un tema como Dios, desde el principio les pido indulgencia. El tema, o mejor dicho, el título de esta ponencia es De Dios. Primera pregunta que surge del título de Dios. ¿De qué Dios? Les aclaro rápido para evitar especulaciones. Se trata del Dios o de la concepción de Bergman de Dios en tres de sus películas: Luz de invierno, Detrás de un vidrio oscuro y El silencio. Y junto a ellas, tratando de establecer algún puente o conversación, la concepción de Dios de Pasolini en Teorema. En el caso de Bergman, estas tres películas forman parte de una etapa que comienza con El séptimo sello y culmina con Persona. Si bien Bergman un tiempo se resistió a este tipo de interpretación, en donde esta etapa aparece como predominante en cada una de ellas su concepción de Dios, al final y de alguna manera terminó aceptando las conclusiones de sus críticos y del público en general. De esta época he elegido estas tres porque pienso que es una contigua a la otra. Si bien las 7 lo son, pero estas tres abarcan un nudo importante. Y también porque dentro de su extensa filmografía, y haciendo especial hincapié en esta etapa, son las que se ajustan de alguna manera más a este trabajo. Estas tres películas escritas y dirigidas por Ingmar Bergman han sido designadas por la crítica como la trilogía del silencio de Dios. A manera de consideración general podemos poner de un lado en Bergman a un Dios invisible que se nos manifiesta como pura ausencia, donde el verbo, la palabra, a menudo está a medio decir, y lo que tenga que decir corre por parte de su criatura. Entonces hay un Dios que opera en el silencio, y otro, especialmente en Teorema, completamente distinto. Es un Dios que se hace carne. Una es la concepción de Dios que es muy clara en los pueblos escandinavos, en donde lo corpóreo, la presencia, no es necesaria para una comunión con Él. Y del otro estamos ante un Dios que ha venido a poner el cuerpo, se ha hecho carne y desde la carne habla. Dos concepciones del Dios, del Dios que es estos dos y que es también el Dios que nos sopla. Somos todos creyentes, dijo alguna vez Lacan, y cito: ustedes creen no ser creyentes, pues lo son, porque si no ponen ahí a Dios, pondrán cualquier cosa. Seminario 21, los incautos no yerran. ¿Y qué hacemos si a pesar de todo somos habitados por esta creencia? Pues vamos en busca de Zizek, se pregunta el filósofo. ¿Y cómo es el ateo moderno? El ateo moderno cree saber que Dios está muerto. Lo que no sabe es que inconscientemente sigue creyendo en Dios. La modernidad ya no se caracteriza por la típica figura del creyente que abriga secretamente dudas sobre sus creencias y se pone a fantasear con transgredirlas. Por el contrario, en nuestra época el sujeto aparece como un hedonista tolerante que solo busca el placer, cuyo inconsciente es ahora el lugar de la prohibición.
Hoy, lo reprimido no son los placeres o los deseos ilícitos, sino la prohibición como tal. Más adelante, nos bombardean de todos lados con versiones diferentes de la obligación de gozar, desde el goce directo en la actividad sexual hasta el goce de los logros profesionales o del despertar espiritual. El goce funciona hoy como un extraño deber ético. Los individuos no se sienten culpables por violar alguna prohibición moral practicando placeres ilícitos, sino por no ser capaces de gozar. En este planteo, Dios se convierte en una instancia de imperativo superyoico y el psicoanálisis, para Zizek, en la vía privilegiada para poder contrarrestarlos. Con estas cuestiones como punto de partida, si es que lo hay, seguimos explorando. Vayamos ahora en busca de nuestros directores, pero antes de entrar en tema, me parece pertinente y acorde con este trabajo, que intenta parecerse a un film, saber a través de sus palabras por qué filman. Dice Berman: escribo guiones para que funcionen como esqueleto, en espera de la carne y el vigor de las imágenes. Y del cine en especial. Cine como sueño, cine como música. Ninguna forma de arte va más allá de la conciencia ordinaria como el cine. Directo a nuestras emociones. Profundo en el cuarto crepuscular del alma. Un pequeño movimiento en nuestro nervio óptico. Un efecto de shock. 24 cuadros iluminados en un segundo, la oscuridad en medio, el nervio óptico incapaz de registrar la oscuridad. En la mesa de edición, cuando corro la película cuadro por cuadro, aún tengo esa mareadora sensación de magia de la infancia, en la oscuridad del armario. Lentamente enrollo un cuadro después del otro, veo cambios casi imperceptibles, lo enrollo más rápido, un movimiento. De su autobiografía La linterna mágica. Y una cita que bien podría afirmar Pasolini: los demonios son innumerables, llegan a los momentos más inapropiados y crean pánico y terror, pero he aprendido que si puedo dominar las fuerzas negativas y atarlas a mi carro, entonces pueden trabajar a mi ventaja. Las azucenas frecuentemente crecen en los cadáveres. En cuanto a Pasolini, voy a ser sintético. Me quedo con esta frase de su último reportaje que para mí, a mí personalmente siempre me ha impactado. Yo devoro mi existencia con un apetito insaciable. ¿Cómo terminará todo esto? Lo ignoro. Pienso que no es necesario más. Así filmaba Pasolini, siempre al borde, siempre a lo último. A veces la vida desborda y saca del borde a quien supuestamente ama. Y por último rescato este reportaje a Berman una pregunta sobre la vida y la muerte que también a mí me parece interesante, ¿no? Cuando era joven tenía mucho miedo de morir, pero ahora pienso que es un arreglo muy sabio. Es como una luz que se apaga. No hay mucha razón para hacer escándalo. Aquel que haya pasado más de los 50, si se pega a esta cita o este dicho, digamos que transita la última etapa de la vida con un cierto placer. Como vemos, es imposible crear si no hay un fundamento, creencia ante lo esencial. Vuelvo a Lacan y su frase: ¿ustedes creen no ser creyentes? Pues lo son, porque si no ponen ahí a Dios, pondrán cualquier cosa. Como para ir ordenando la cuestión, propongo primero una reseña de estas películas, así a la manera de un espectador que va al cine. Berman, Detrás de un vidrio oscuro. La acción transcurre en la isla Faro, en la playa. Una familia pasa sus vacaciones. David, el padre viudo, novelista de prestigio. Su hija Karin, sensible inteligencia, pero enferma de esquizofrenia, que estuvo ingresada en un hospital psiquiátrico. Su esposo, Martín, médico, y el hermano adolescente de Karin, Minus. Todo parece armonioso, pero con el avance del film y la estructura en que se manifiestan los diálogos, estamos en presencia de una situación y de unos personajes que no son tal cual. David es un hombre frío, siente dolor y tristeza por la enfermedad de su hija, pero su naturaleza distante prevalece e inclusive pretende obtener material para sus ficciones literarias de la observación atenta de la enfermedad de Karin. Martín, que se desvive por su esposa,
reprocha a su suegro su lejanía. Minos está confundido por las pulsiones de atracción sexual que siente hacia su propia hermana y la distancia del padre. En un momento crucial de la película, los hermanos representan ante David una obrita teatral sobre un escritor que solo puede experimentar el amor en sus libros. Esa noche Karin sufre alucinaciones auditivas. Gritos y colores celestiales la llaman. Al día siguiente, mientras David y Martín pescan mar adentro y Minos está en la playa, Karin lee accidentalmente en el diario de David que su enfermedad es incurable, que empeorará con el tiempo y que su padre no tiene otra opción que observar cómo la aniquila gradualmente. La revelación motiva una crisis y su trance alucinatorio, y en trance alucinatorio escucha el altillo vacío del que las voces provienen y ve cara a cara a Dios. Y Dios es una araña. He visto a Dios y es una araña. Da rostro horrible y duro que trata de violarla. Martín la lleva en helicóptero al continente para hospitalizarla. Solos, padre e hijo, David y Minos, hablan del amor y de Dios como esperanza que la redimen de la muerte. Creo que al final de esta película el hijo dice una frase: mi padre me habló. Luz de invierno. El pastor Thomas Eriksson está a cargo de las pequeñas iglesias de Mitsunda y Frotsnäs, villorios del interior sueco. La concurrencia a los oficios es íntima. Entre los comulgantes está Marta, maestra de la escuela enamorada del pastor, el aldeano Jonas, sumido en una profunda expresión por la perspectiva de una hecatombe nuclear, y su esposa Karin, que recurre al pastor para que lo auxilie. Pero Tomás poco puede ayudarlo, él mismo siente cómo la fe lo abandona. Un opresivo desasosiego lo hace rechazar el amor de Marta, refugiándose en el recuerdo de su esposa muerta. En una carta, Marta le confiesa que pese a su asistencia a misa, nunca estuvo atormentada por la religión, que su fe le parece sombría y neurótica. Ese día, Jonás se suicida. El pastor le da la noticia a Karin fríamente. Después Marta y Tomás discuten con acritud. Él le asegura que nunca le amará y que su afecto la agobia. Llegan juntos a la iglesia de Frotsnäs para la segunda misa del día. En la sacristía, Algot, un sacristán jorobado y contrahecho que está leyendo los evangelios, juzga un error enfatizar el dolor físico en la pasión de Jesús, abandonado por sus discípulos en el jardín, negado por Pedro y clavado en la cruz preguntándose por qué Dios lo había abandonado. Esa soledad sin esperanza debió ser el peor sufrimiento, dice. La iglesia está vacía salvo por Marta. Aún así, Tomás celebra misa y mientras recita, dice: Santo, santo es el Señor Todopoderoso y la tierra está llena de su gloria. Palabras que cabría leer en clave humorística, sombría. Alguna vez Bergman dijo que de todas sus películas, esta era la que más le gustaba. Tiene diálogos de gran densidad dramática, encuadres llenos de simbolismo pictórico religioso y primeros planos de mirada. El desamor, la imposibilidad de expresar afecto, las dudas en la fe y la sensación de que nada tiene sentido. Por último, el silencio, que es la más críptica de las tres. El tema religioso acá parece no estar presente. Esther y Ana y su hijo Johan aparecen en una ciudad que no sabemos cuál es, con un idioma que no se entiende. Esther está enferma y Ana, su hermana, aparentemente la atiende. Están en una especie de pensión. Las dos son distintas. La primera es vital, sensual, la segunda reflexiva e intelectual. Esther tiene una enfermedad que avanza, no sabemos cuál es, que está siempre postrada en la cama. Ana sale a las calles e intima con el mozo de un café sin mucho sentido, no importa, no hay una conversación previa, simplemente es el deseo de satisfacer una necesidad. Johan, el niño, se pasea sin rumbo por los pasillos casi desiertos del gran hotel. Esther recrimina a Ana el abandono al que la tiene. Sus expresiones van más allá de lo fraternal. Parece ser una atracción lésbica, pero hay una interpretación a la que yo
de alguna manera adhiero, que es una conversación entre el hombre y Dios. En lo esencial no se comunican, en lo banal sí. Ya en el tren, Johan recibe una carta de su tía con vocablos de un ignoto idioma extranjero. Ya en el tren el film termina con la cámara fija en el niño que lee palabras indescifrables. Película controvertida en su momento por sus escenas de contenido sexual, por sus escenas de contenido sexual. Sus personajes recorren lugares extraños, vuelve a repetir, y lo que está vedada es la comunicación. La búsqueda de un significado parece ser el centro o el nudo de esta película. Pasolini, Yo tomé Teorema. El argumento muchos lo conocen. Una familia acomodada de Milán recibe un telegrama que incluye solo 2 palabras: arrivo domani, llego mañana. Al día siguiente reciben la visita de un muchacho que sin más explicación se instala en la casa como un integrante más de la familia. El visitante acompaña a la familia en su actividad cotidiana y despierta en ellos deseos que parecían no existir. Gradualmente el muchacho seduce física y emocionalmente a cada uno, incluyendo a la sirvienta. Todo transcurre ahí como un ámbito de felicidad, como un sentimiento que antes no existía. Hasta que un día el huésped parte. La ausencia provoca variadas reacciones. La sirvienta regresa a su pueblo para hacer milagros, el hijo recurre al arte para evocar al que se ha ido, la hija cae en un tipo de trance del que ya no despierta, la madre recorre las calles buscando jóvenes que le recuerdan al ausente y lo seduce agónicamente. El padre regala su fábrica a los trabajadores y se despoja de toda posesión material, incluyendo su ropa, hasta acabar vagando en el desierto. A partir de esta breve premisa argumental, Pasolini ha construido un film absolutamente hipnótico, con claras referencias bíblicas y mesiánicas. Más allá de las citas bíblicas, la pregunta que nos hacemos es: ¿quién es ese visitante? ¿Un extranjero? ¿Quién es ese otro? Digo otro con mayúscula. Es el extranjero quien trae y plantea la pregunta. De este modo tomaremos este film a fin de llevar a cabo variaciones en torno a la cuestión del otro, un radicalmente otro que nos es presentado en este caso como la belleza y la bondad sublime, un otro que se le ofrece hospitalidad, la apertura de la morada al otro como posibilidad de liberación. Si bien tanto la vida como la obra de Pasolini podrían ligarse claramente con la cuestión del otro, por su militancia, por sus reflexiones, por su obra, por su vida pública y privada, en este film Pasolini sabía que la fascinación por el misterio del personaje mesiánico, una variante del otro, es lo que conmueve y provoca cambios en la comunidad que recibe su mensaje. En esta obra, el director explica las transformaciones que provoca la llegada de un enigmático personaje a la casa, ya lo dije, de una alta burguesía de Milán, ciudad industrial, muy lejos de la Italia pastoril. Personajes que aparecen, repito, como fríos, distantes, llenos de vacío. Pasolini propone un encuentro con ellos a través de la carne. El arribado no tiene nombre, nadie se lo pregunta. ¿Es necesario que sea nombrado? Pues no. De alguna manera todos saben quién es o lo presienten. Saben que su llegada es una bendición y temen por su partida y abandono. No es necesario que se presente, quiero decir que se nombre, y con esto estoy diciendo que el huésped es pura presencia, con su llegada alcanza. Podríamos decir que estamos frente a una situación de hospitalidad pura. En un momento del film, ya lo dije, decide marcharse. ¿Qué cae acá en esta partida? Desde un cierto tipo de lectura, lo que cae es el orden paterno. El padre mismo le solicita que se quede. La caída del padre, reservada para el final de la película, desarrollada las escenas en las que decide donar la fábrica y demás, incluida su ropa, resulta ser, vuelvo a repetir, una demostración del derrumbe de un orden, del orden paterno. Opera también aquí, al igual que en Bergman, cuando se trata de comunicarse, decir lo que es realmente importante, la palabra está ausente. Opera también aquí una especie de silencio que solo puede ser superado cuando la carne habla.
Sin embargo, podemos decir que en estos diálogos no hay comunicación. Lo que Pasolini nos demuestra es que el extranjero domina una lengua que para esta familia es incomprensible. Es el lenguaje del amor. La lengua del extranjero en Teorema es el amor, el sexo. De este modo, nuestro visitante no habla como los demás miembros de la familia. Y en este nuevo lenguaje que él se los brinda, se produce la transmisión y enseñanza de la sabiduría. Por último, algunas lecturas que yo puedo aportar desde el psicoanálisis. Como sabemos o creemos saber, la cuestión del nombre en psicoanálisis está emparentada a la del padre. Es conocido el significante del nombre del padre postulado por Lacan. El padre dictamina la ley que prohíbe el incesto, ordena los vínculos y Lacan equipara a ese nombre del padre a Dios. En psicoanálisis, la cuestión del nombre está muy vinculada al lugar del padre. Es él quien separa al hijo de la madre, reclamando sus derechos sobre ella y produciendo el efecto de expulsión de ese hijo hacia la exogamia. Para el psicoanálisis lacaniano, el nombre del padre, así con mayúscula, es el lugar desde el cual se profiere la ley de prohibición del incesto. Es una función del padre, en tanto padre simbólico, articulado a la ley y de puro significante que ordena la sexualidad en la progenie. Si los vínculos con la madre y el padre ordenados por la operatoria del nombre del padre producen la realidad psíquica, Lacan avanza un paso más y equipara ese nombre del padre con Dios. La hipótesis del inconsciente es algo que no puede sostenerse más que de suponer el nombre del padre. Suponer el nombre del padre, por cierto, esto es Dios. Hacia allí vamos. El lazo con Dios es entonces la posibilidad del hombre de entrar en contacto y dialogar con lo perfecto, que solo pide ser amado. Pero ¿bajo qué condición? ¿La locura, el incesto, la muerte? ¿Qué hacen en el mundo si hemos sido creados a imagen y semejanzas? Entonces, ¿Dios es bondadoso y perfecto o es una araña? Porque la protagonista ve a Dios y ve una araña. ¿Qué ve en Dios que le imposibilita tener esa conversación? Salvo que acepte algún lugar, algo del orden de lo monstruoso. Alcanza entonces con el lenguaje. Para Berman parece que las palabras están ahí, a la puerta. Pasolini da un paso más e implica la carne. No hay manera de penetrar a Dios si no se es penetrado primero por Él, si no se es criatura de Él. ¿Alcanza con el sacrificio? Parece que no, porque Dios pide un poco más. En lugar del otro que siempre exige, siempre pide. Dios a veces ahoga para salvar. Ser salvo exige una cierta santidad, que para Pasolini solo la sirvienta está decidida a ofrecer, comiendo ortigas, volviendo a su lugar de origen. Para los demás no hay sacrificio que los salve, porque ya están perdidos antes de la llegada del visitante. Viene, los ama y se va. Si es el extranjero, lo podemos leer como lo leyó Derrida, el extranjero con su condición de manto de misterio y portador de un conocimiento vedado. No es posible comunicarse con Dios, siempre está en silencio. Pero en Pasolini, siempre está en silencio como nos marca Berman, pero en Pasolini, en Teorema hay comunicación, pero no se entiende el mensaje. En lo esencial parece que en el hombre la verdadera comunicación aparece vedada. Por ejemplo, en el silencio, y vuelvo, las hermanas hablan entre sí de cosas banales, pero no pueden comunicarse para decirse lo que ellas realmente sienten. Berman coloca al niño como depositario de un mensaje que solo él puede leer, en una tierra que no conocemos, en un lugar que no sabemos. Una especie de sueño del cual no se puede despertar y confunde con la locura como la hija del escritor en Pasolini. Por último, les dejo una cita de François Renaud en Dios es inconsciente. Uno no se da cuenta de todo, dice Rousseau. Por eso solo me di cuenta muy tarde de las razones secretas por las cuales Dios es inconsciente, como fórmula del ateísmo, que aparece en el Seminario 11, justo en medio de un comentario del sueño analizado por Freud. Padre, ¿no ves que ardo? La fórmula de Lacan no pierde su efecto al ser sacada de contexto, por el contrario, pero aún en medio de la prisa, deseo que la traducción castellana me dé la ocasión de reubicarla. En el fondo es necesario relacionar el Padre, ¿no ves que ardo?, con
lo que dice el Cristo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Uno deja arder a su hijo y el otro lo deja crucificar. Sucede que Dios está muerto, se apresura a decir Nietzsche, que no introduce casi ahí más que al padre muerto del neurótico. El Dios está muerto de Nietzsche permite entonces, dijo Lacan en ese pasaje, salvar al padre matándolo, un poco como Freud, mientras que es el hijo el que paga. El nombre de Dios deniega entonces el nombre del padre, en tanto que el padre como nombre o como significado, lo que no es lo mismo, prohíbe la identificación del padre y el hijo y remite al padre a su indiferencia en materia de religión. Por eso la fórmula de la indiferencia, la del ateísmo moderno y la del padre, solo podría surgir de ese sueño, el sueño del hijo muerto. Y el sueño no podía ser así introducido por Lacan, más que en ese momento en que renueva la teoría de la repetición por lo real del encuentro. Hay una indiferencia al traumatismo. Por eso, vuestro padre es mudo. Gracias. Bien, buenas tardes. Mi contribución es este trabajo que lleva por título El verbo en la mirada, huellas de la literatura en el cine de Pasolini, Bergman y Tarkovsky. Está dividido en 3 partes, así que comencemos ya con la primera. 1. Cruzamientos históricos entre cine y literatura. La relación entre el cine y la literatura se remonta al mismísimo origen de eso que hoy en día conocemos como séptimo arte. Por su carácter narrativo, el cine abrevó de inmediato en muchos de los textos literarios existentes, especialmente en aquellos cercanos a la novela y el teatro realistas, géneros que gozaban de una dilatada aquiescencia a fines del siglo XIX. En este sentido, podemos decir que, aun teniendo a su disposición medios en sí mismos novedosos, el cine no tuvo otra opción que valerse de las fórmulas épicas y dramáticas de su célebre antecesor. No obstante, la literatura supo sacar también provecho de este maridaje. En efecto, la mayoría de los rasgos que distinguen a la novela del siglo XX de su par decimonónico fueron propiciados por el cine, ya sea por emulación, ya sea por rechazo. Así, en las novelas de Joyce, Dos Pasos y Virginia Woolf, por mencionar tan solo algunos autores de renombre, vemos que, por un lado, la discontinuidad del relato y la inconsistencia de los patrones temporales nos remiten a los montajes, fundidos y flashbacks del universo fílmico. Pero, por el otro, los rapsódicos ritmos de la trama, la profunda indagación en la mente de los personajes y el a veces lírico registro de la voz narradora nos alejan de aquel. Sucede que la novela del siglo XX, al menos la que pertenece al linaje de los autores aludidos, no pretende sino ser una celebración total del lenguaje y, como sabemos, el lenguaje cinematográfico es muy distinto al literario. Con todo, a mediados del siglo pasado, la literatura francesa llevó adelante un titánico esfuerzo por acortar las distancias entre estos dos universos narrativos. El resultado fue lo que se conoce como Nouveau Roman, nueva novela, término acuñado por el crítico Émile Henriot para referirse a un texto de Nathalie Sarraute, Tropismos, y a otro de Alain Robbe-Grillet, principal teórico y difusor de la escuela, intitulado La celosía. La Nouveau Roman, también llamada novela objetiva o novela de la mirada, alcanzará su máxima expansión en la década del 60 con la obra de Michel Buteau, Claude Simon, Marguerite Duras y Robert Pignel, y, naturalmente, con el resto de la de los dos autores hace instantes mencionados. Pero, ¿qué era en realidad lo que proponía esta nueva novela? En primer lugar, podríamos decir que la Nouveau Roman considera perimidos los modelos de personaje y anécdota de la novela tradicional. En segundo lugar, que desarrolla la narración dándole más relevancia a los objetos que a los sujetos, aunque los objetos,
tanto los que afectan a los sentidos como los que atañen a la mente, importarán solo en virtud de la mirada que los percibe, el pensamiento que los recuerda y la pasión que los deforma. Y por último, que no utiliza la descripción como mero recurso ornamental, ni como reflejo de una realidad anterior, sino como un movimiento eminentemente visual y al mismo tiempo impersonal, que, en función de su despliegue, constituirá también una poética. Como puede deducirse de las características que acabo de exponer, los escritores de la Nouvelle Romane abrevaron en el lenguaje cinematográfico de una manera categórica, y algunos hasta decidieron sumergirse en él enteramente. Tales fueron los casos de Robert Griet y Marguerite Duras, quienes colaboraron en más de una ocasión con el director de la Nouvelle Vague, Alain Resnais, en calidad de guionistas. Con respecto a esto, es necesario señalar que el guión, entendido aquí como una tipología concreta de escritura, fue visitado por muchos importantes novelistas. Pensemos en el mexicano Juan Rulfo, el colombiano Gabriel García Márquez o el cubano Eliseo Alberto, por nombrar esta vez algunos autores hispanoamericanos. 2. El cine entre la cultura de masas y el arte total. Para muchos de los que fueron testigos de su nacimiento, el cine prometía cumplir aquel sueño wagneriano de unir elementos literarios, escénicos y musicales en un gran género totalizador. Sin embargo, el propio perfil técnico industrial del universo cinematográfico lo obligó a adoptar una actitud menos pretenciosa. El cine significa el primer intento desde el comienzo de nuestra civilización individualista moderna de producir arte para un público de masas, afirmaba Arnold Hauser en su Historia Social de la Literatura y el Arte. Y esto es algo que, en principio, me costaría desmentir. Como es de suponer, el público de masas o público masivo es el resultado de un fenómeno mucho más arduo, más complejo, que el campo intelectual contemporáneo ha dado en llamar cultura de masas. Con este término se suelen definir aquellos eventos culturales y sociales que, por sus asimilables características, pueden llegar a un número significativo y, si se me permite agregar, poco exigente de la población. Productos culturales concretos como el cine, la literatura de entretenimiento y los espectáculos ornamentales en grandes estadios serían parte de este fenómeno. Ahora bien, advirtamos que el interés por satisfacer las necesidades de un público masivo, en la mayoría de los casos, atenta en contra de la propia función artística de la manifestación estética que sea. Así lo expresaba Walter Benjamin en uno de sus textos más conocidos. Con los diversos métodos de su reproducción técnica han crecido en grado tan fuerte las posibilidades de exhibición de la obra de arte que, por un fenómeno análogo al que se había producido en los comienzos, el desplazamiento cuantitativo entre las dos formas de valor características de las obras de arte ha dado lugar a un cambio cualitativo al que afecta su naturaleza misma. A saber, en los tiempos primitivos, y a causa de la preponderancia absoluta de su valor de culto, la obra de arte fue antes que nada un instrumento de magia que solo más tarde fue reconocido hasta un cierto punto como obra de arte. De manera parecida, hoy la preponderancia absoluta de su valor de exposición le asigna funciones enteramente nuevas, entre las cuales bien podría ocurrir que aquella que es para nosotros la más vigente, la función artística, llegue a ser accesoria. Por lo menos es seguro que actualmente la fotografía y además el cine son claros ejemplos de que las cosas van en ese sentido. Benjamin nos habla en este fragmento del peligroso cambio de paradigmas al que se vio sometido el arte allá por los inicios del siglo XX. En efecto, hoy resulta evidente que el encuentro de cualquier expresión artística con la tecnología y en consecuencia con la industria cultural posibilitó una transformación completa en la vida de amplios sectores de la población mundial. Transformación que, por cierto, no ha cesado todavía. Sin embargo, ya sea por oponerse a este particular estado de las cosas, ya sea por ser fieles a principios estéticos más altos, los tres cineastas que aquí rememoramos supieron mantenerse al margen de toda contaminación y todo vicio. Tercera y última parte, la literatura en Pasolini, Bergman y Tarkovsky. El vínculo entre Pasolini y la literatura es tan estrecho como evidente. En efecto, el primero de nuestros homenajeados estudió la carrera de letras en la Universidad de Bolonia y escribió varios libros de poesía, narrativa y ensayo, dentro de los cuales cabe destacar Las cenizas de Gramsci,
1957, quizás su poemario más famoso. Su debut como director y guionista fue recién en 1961 con la película Acatone, película que escribía, aunque de un modo muy particular, a la corriente del neorrealismo italiano. Sin embargo, es en su obra cinematográfica posterior donde la presencia de la literatura se hace más evidente. Ejemplos directos de esto bien pueden ser las adaptaciones de las tragedias Edipo Rey, 1967, y Medea, 1970. La llamada trilogía de la vida, conformada por el Decamerón, 1971, los cuentos de Canterbury, 1972, y Las Mil y una Noches, 1974. Y, claro, su última película, Saló o los 120 días de Sodoma, 1975, versión libre de la novela cuasi homónima del Marqués de Sade. Pese a haber estado todos estos filmes abiertamente inspirados en obras literarias, existe un ejemplo aún más interesante. Me refiero a Teorema, 1968, película protagonizada por Terence Stamp y Laura Betti, que apareció ese mismo año también como novela. Teorema, en su formato escrito, toma el esquema del guión y lo transforma en un género distinto, es decir, en algo que está a medio camino entre una narración cinematográfica transfigurada en literatura y una crónica social ya vuelta a arte. Algo que, en cierta forma, la emparenta con la Nouvelle Romane de la que hablé al comienzo de mi intervención. El parentesco de Bergman con la literatura es menos directo que el de Pasolini, pero aún así sumamente destacable. Heredero de Ibsen y de Strindberg, el creador de Fanny y Alexander le otorga a cada uno de sus guiones la atávica dignidad del género dramático, género en el que también incursionó como director teatral. Los diálogos cargados de dudas existenciales y metafísicas revelan la angustia de una humanidad que ha perdido la fe en Dios y que, por consiguiente, experimenta la más pavorosa incertidumbre. El sacerdote y crítico belga Charles Moelier lo explica de este modo. Los personajes de Bergman no consiguen conciliar la imagen de un Dios bueno, del que les habla la religión, con la realidad inhumana de un mundo dominado por la violencia, la injusticia y la soledad. El tratamiento que Bergman le da al tiempo narrativo de sus películas es, por lo general, lento, de una morosidad que nos recuerda a Proust o al Joyce de Tuplimeses o de Retrato de un artista adolescente, para insistir con los paralelismos literarios. Y esto, lejos de producir una sensación de monotonía o cansancio en el espectador, le permite a este reflexionar con una mesura de la que no gozaría en otras circunstancias sobre el material cinematográfico exhibido. El tercero de los cineastas homenajeados, Andrei Tarkovsky, es considerado por muchos como un poeta del cine, lo que de alguna manera facilita las analogías con el mundo literario. Su primera película, La infancia de Iván, 1962, está basada en un relato del escritor ruso Vladimir Bogomolov, publicado en 1957. Su segunda película, Solaris, 1972, está basada en la novela homónima del escritor polaco de ciencia ficción Stanislaw Lem. Stalker, 1979, cinta, en mi opinión, erróneamente catalogada como ciencia ficción, es una adaptación de la novela Picnic al borde del camino de los hermanos Boris y Arkady Strugatsky, que también se ocuparon del guión de la película. Nostalgia, 1983, quizá la obra maestra de Tarkovsky, cuenta el viaje del poeta ruso Andrei Gorchakov a Italia, donde intentará descubrir detalles de la vida de un compositor ruso del siglo XVIII, quien al volver a su patria decide suicidarse. Sacrificio, 1986, última película de Tarkovsky, se filmó en Suecia con la colaboración de parte del equipo de Ingmar Bergman, y podría decirse que, por la hondura filosófica de sus diálogos, este trabajo puede emparentarse con los del director de Luz de Invierno, a quien, por cierto, su par eslavo admiraba sin reservas. En definitiva, la presencia de la literatura en el cine de Pasolini, Bergman y Tarkovsky es incuestionable. Cada uno de estos directores, poetas de la imagen, novelistas de la mirada, supo demostrar a su manera que el cine y la literatura son modos de relatar que no necesariamente deben excluirse, sino que, en lo posible, deben procurar complementarse.
Solo por el hecho de observar, el observador altera lo observado. Recuerdo haber escrito alguna vez. Y me atrevería a decir que el observador que tenga la literatura de su lado, como es el caso de los 3 cineastas que nos convocan esta tarde, hará que las alteraciones que produzca sean más sorprendentes todavía. Muchas gracias. Vos hiciste como una empezaste a trabajar desde la literatura, ¿no? Que es tu campo. No puedo evitar. Claro, Sí. está bárbaro. Y yo desde otro lugar, ¿no? Pero sí hubo un momento en que yo creo que coincidimos, que es más de uno, creo. Cuando qué necesario que es la letra para la imagen, ¿no? Los 3 de alguna manera buscaban intensamente libros. Pasolini por ahí corría con un poco más de ventaja. El Teorema creo que fue que cuando yo lo leí hace muchos años, Sudamérica creo que lo editó, él decía que lo había construido, con una mano había hecho la película y con la otra el libro, ¿no? La traducción del célebre Enrique Pesoni, de la de Sudamericana que hemos mencionado. Sí, apareció en ese momento. Yo creo que ahí está la síntesis. En Bergman, en realidad, y él lo decía, que cuando filmaba, si bien se apoyaba en el libro, Bergman intervenía muchas veces su propio libro, ¿no? Hay una escena muy interesante, creo que del huevo de la serpiente, ¿no? Que no logra enojar a Lee Bullman, ¿no? Entonces se le tira encima hasta que después lo contó Lee Bullman, estaba tan enojada que consigue la cara, ¿no? Pero la escena no tenía nada que ver con el libreto que estaba leyendo. Se ve que se le había ocurrido en ese momento, ¿no? O sea, intervenía todo el tiempo la letra que por ahí les daba, ¿no? Y aparte, lo que decís vos, era muy escueto, sobre todo en el silencio, prácticamente no hay diálogo. Diálogo hay que encontrarlo de manera microscópica, ¿no? Y son muy intensos. Bueno, creo que ese fue como un punto en común, ¿no? Sí, la coincidencia con Teorema. Sí. Yo quería agregar una cosa, por ahí se pudo haber interpretado de mi exposición que divorcio en absoluto el lenguaje del cine con el lenguaje de la literatura, aunque propongo al final que ocurre lo contrario. Pero eso que vos decías, Jorge, y que yo me llamé la morosidad de Bergman en su narrativa. Sí, porque hay morosidad. En literatura eso aparece con la voz del narrador, que a muchos lectores poco pacientes les molesta muchísimo. Proust, por ejemplo, hoy no es un bestseller porque prácticamente los diálogos están llevados a un segundo plano. Casi todo el tiempo interviene el narrador, que es una conciencia megalómana y poética a su vez, que interviene en el relato, en la diégesis, en eso que se llama catálisis, que es justamente los espacios en el que el cine puede presentar imágenes y que la literatura se ve forzada a presentar palabras, descripciones, reflexiones, que en el mejor de los casos son poéticas, pero que el cine, como te decía hace un rato, tiene que suplir con imágenes que en el caso de estos 3 cineastas son casi siempre poéticas. Sí, yo recuerdo, creo que era en Cara a Cara, que en un momento, bueno, que es una época de la filmografía de Bergman donde estaba más hablador, digamos, ¿no? Y estaba menos enigmático y menos críptico. En un momento dado creo que uno de los personajes dice: qué horrible que es envejecer, ¿no? Yo estaba en el cine y hubo gente que se levantó. Gente de edad, seguramente. O no sé, yo sentí que había gente que se movía. Y en la última película, que se llama Sarabán, que hizo para televisión, que es la segunda parte de Escenas de la vida conyugal, o sea, son los mismos personajes pero 40 años después, película que yo creo que necesitaba hacer para cerrar,
precisamente, ¿no? Los momentos son angustia pura, ¿no? Angustia ante la muerte, pero la muerte hablada por dos, Lee Bullman y no me acuerdo el nombre del actor, no puedo pronunciar los actores suecos, realmente están muy viejos y ya esta angustia de la muerte ya no es algo existencial, ya es algo muy posible, ¿no? Y todo el tiempo jugaba con eso, ¿no? Y a veces no sé si son tan necesarias las palabras, ¿no? Ahí la imagen y una o dos palabras hacen que uno se mueva, ¿no? Creo que es en el final de Vergüenza, creo, no sé, que Mac von Sydow aparece como en un camino totalmente desnudo y no sabe para dónde ir, ¿no? Creo que no hay mejor imagen del hombre, ¿no? Totalmente desnudo y que no sabe para qué lado disparar, ¿no? Esas imágenes, ese valor de la imagen, creo que es nodal en Bergman, ¿no? Bueno. Sí. Un detalle más, el énfasis que puso en la Nouvelle Romande no es casual. Todos ustedes sabrán que hace poquito se estrenó una versión de Sama de Antonio Di Benedetto. Bueno, Antonio Di Benedetto fue uno de los precursores de la Nouvelle Romande, no solo en Argentina, sino me atrevería a decir en el mundo, porque el relato del abandono y la pasividad que presenta todas las características de lo que después se llamó Nouvelle Romande es incluso anterior a la teorización de Robbe-Grillet. Y no hay diálogos en ese relato. Las personas no están en primer plano, solo lo que se pone a través de una voz narradora completamente impersonal, cinematográficamente impersonal, es los efectos que producen las personas en los objetos, y lo que se describe son los objetos. Como un paneo de cámara en una habitación. Se está describiendo la separación de una pareja, y lo que se describe son los efectos que producen esas personas en los objetos. Es maravilloso. Sí, los objetos también se separan. Bueno, gracias.